Saludos, mi nombre es Francisco Acosta y en esta ocasión vamos a trabajar con el programa Microsoft Excel. Como ya ustedes saben, Excel es una hoja de cálculo la cual nos permite hacer algunos tipos de operaciones y facilitar la realización de cálculos para tanto para contador, ingeniero y cualquier profesional que desee realizar algún tipo de tabulación de las informaciones. Este es el programa. Aquí tenemos el libro 1 de Microsoft Excel. Y si ustedes ya están relacionados a lo que es el entorno Office de Microsoft, encontrarán que estas pestañas de aquí se le van a aparecer mucho, tanto en PowerPoint como Microsoft Word, si han utilizado ya ese entorno. Pues bien, Excel básicamente se compone de filas, que son estas que ustedes ven acá: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas son las filas que tiene Microsoft Excel y llegan un poquito más de 1 millón de filas. Las columnas son estas que están acá: A, B, C, D, y luego cuando llega a la Z se van formando combinaciones como la que ustedes ven aquí. Y luego de la Z viene la A, B, C y así sucesivamente hasta llegar un poco más de 16.000 columnas. La combinación de una fila con una columna se le llama celda. En este caso empezamos nombrando lo que es la columna y luego la fila. Fíjense que aquí en donde estoy, en donde le di clic, estoy en la columna B y la fila 3. Entonces estoy en la celda B3. Fíjense ahí, B3. ¿Dónde lo podemos ver? En este lado. Esta es la celda B3. La unión, la combinación de una columna y una fila es una celda. Ahora estoy en la C6, ahí me moví a la A2, ya estoy en la B9 y aquí estoy en la E10. Dentro de los elementos básicos que encontramos, tenemos lo que es esta parte de acá, que es la barra de fórmulas, insertar función, y nos podemos encontrar con diferentes tipos de funciones. Aquí tenemos funciones de financiera, de fecha, matemática, estadística, de texto, que ya con el avance del curso podemos ir explorando. En la combinación de la fila y columna, aquí tenemos esta etiqueta, el cuadro de nombre de la celda en donde nosotros estamos. En este lado siempre se va ubicando ahí por si se olvida, pero ya el concepto básico lo saben. B4, mírenlo aquí, B4. Y acá abajo tenemos hoja 1, hoja 2, hoja 3 y podemos insertar más hojas, hoja 4. Pero también esa hoja podemos personalizarla. Le damos doble clic encima de ella y podemos poner, por ejemplo, lista. Aquí tenemos una lista en mayúsculas. Escribimos lista. Esto puede ser una lista. Esta otra hoja puede tener otro nombre, por ejemplo, nómina. Y así sucesivamente podemos personalizar cada hoja que se encuentra aquí debajo y además agregar más hoja a su trabajo. Cuando estamos digitando en las celdas, si digito un texto, por ejemplo Frank,
el texto normalmente se pone hacia la izquierda, pero si digito un número 45, la alineación sale hacia la derecha. Aquí tengo otro nombre, RD por ejemplo, a la izquierda, y un número 100 a la derecha. Las fórmulas normalmente, cuando queremos trabajar con una fórmula, lo hacemos con el símbolo igual, que en un momentito vamos a trabajar con eso. Bien, vamos a hacer una lista sencilla. En este caso vamos a sombrear, borrar lo que está aquí y vamos a trabajar con nombre. Nombre, y aquí vamos a ponerle nota. En la columna A tengo nombre, en la columna B tengo nota. Nombre queda en la celda A1 y nota queda en la celda B1. Vamos a poner un nombre completo ahí. Por ejemplo, Francisco Acosta. Como se darán cuenta, Acosta pasa a la siguiente, como que se da la impresión de que pasa a la siguiente columna, pero realmente está dentro de la primera. Fíjense que en la A2, en donde estoy ahora, Francisco Acosta está completo. Para poder ajustar al ancho de la columna, podemos darle sencillamente aquí un clic y movernos un poquito hasta el tamaño. Pero también algo sencillo es, si nos ponemos entre la columna A y B y aquí le damos doble clic, se ajusta automáticamente, de manera tal que si debajo ponemos el nombre Juan Carlos de la Mota y acá le damos doble clic, ella se sigue ajustando al nombre más largo. Como habíamos dicho, fíjense cómo en los nombres el texto se justifica hacia la izquierda. Ahora, aquí está la nota. Vamos a poner una hipotética nota de un 93. Y fíjense cómo de una vez el número se toma la alineación hacia la derecha. Y Juan de la Mota, vamos a ponerle un 70. Y aquí tenemos una pequeña tabla en la cual podemos manipularla, poner un poquito más ancho acá en esta columna, aquí podemos ponerlo un poquito más estrecho y el formato, como anteriormente hablamos, se parece mucho a las herramientas de los paquetes ofimáticos de la Microsoft. Por ejemplo, aquí en nombre podemos ponerlo en negrita, la nota podemos ponerla en negrita también, y así como nosotros trabajamos con el ancho de la columna, también podemos trabajar con el ancho de la fila. Fíjense, podemos trabajar con eso. Ahora tenemos Francisco Acosta, Juan de la Mota y vamos a agregar una persona más. Vamos a agregar a María de los Santos. María de los Santos, vamos a ponerle 90. Ya tenemos, en total tenemos 4 filas, porque esta parte del encabezado se toma en cuenta, y tenemos 2 columnas. Ahora vamos a trabajar con lo que es la fórmula. Podemos sumar de diferentes maneras esas 3 celdas que corresponden a la nota. Una de ellas es, como anteriormente le dije, utilizando el operador de igual, el símbolo de igual, y nos desplazamos a la celda que queremos sumar, por ejemplo la que tiene el 93, que es la B2, presionamos más, luego nos desplazamos a la B3, presionamos más y luego nos desplazamos a la B4, le damos o presionamos la tecla Enter y automáticamente se suman el contenido de esas 3 celdas. Vamos a ver cómo realizamos
esa misma suma utilizando una función automática. Nos colocamos en la siguiente. Aquí el objetivo es sumar 93, 70 y 90. Muchos de ustedes dirán, bueno, pero si es 93, 70 y 90, ¿por qué no lo hacemos en esta línea? Y no hay que estar subiendo tanto. Y vamos a hacerlo así, 93 más 70 más 90. Le damos Enter y ambas cantidades coinciden. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que esta fórmula de acá es dinámica, cambia según cambian estos valores. Si Juan Carlos, que tiene 90, en vez de 90, 70 tiene él, en vez de 70 le ponemos un 80, fíjense cómo automáticamente esta suma se actualiza, pero esta permaneció igual. Y para tal fin no nos interesa, porque cuando vayamos a tener un documento con muchas diferentes tipos de cantidades y muchas celdas para realizar cálculos, entonces se nos haría tedioso hacerlo de esta manera. Así que en Excel nunca vayan a realizar ese tipo de fórmula, porque nunca le va a cambiar y no le van a sacar provecho a lo que es el programa. Vamos a quitar esto de acá y en esta parte, en esta pestaña de inicio, tenemos algo que se llama autosuma. En autosuma le damos un clic y tenemos diferentes fórmulas con las que vamos a trabajar en este momento. Tenemos suma, promedio, contar, máximo y mínimo. En este caso nos interesa la función de suma. Le doy un clic y automáticamente me sombrea todo el contenido hacia arriba, pero en este caso no quiero esta sumatoria porque no es parte de la nota, sino 93, 80 y 90. Lo que hacemos es que le damos un clic en el 93, lo dejamos presionado y nos desplazamos hacia el 90. Una vez ahí, presionamos la tecla Enter y ya tenemos la suma, pero con una función, con la función suma. En el caso anterior lo hicimos de manera manual, pero dinámico, que si cambia un numerito, por ejemplo, en vez de 80 vamos a ponerle 85, ya aquí ambas fórmulas cambian. La ventaja que tiene la última fórmula, que es suma, vamos a explicar un poco. Suma es una función que automáticamente realiza la sumatoria de los valores que están en este rango. En este caso está desde la B2, miren acá, B2 hasta la B4. Y cómo ya separa la parte inicial de la parte final de ese rango con dos puntitos, mírenlo aquí, esos dos puntos que están en el medio. De tal manera que yo puedo sumar desde la B2 hasta la B20, 30, 40, 50, solamente cambiando la parte final, o de ser necesario también la parte inicial. Así tenemos que si de 85 pasamos a 88, ambos resultados quedan afectados, o sea que se actualizan de manera automática. Ya ustedes saben cómo podemos sumar mediante fórmula varias celdas de manera, vamos a decir que casi manual, con el igual. Vamos a sumar la nota de los que son masculinos en este caso. Decimos igual, 93, luego signo el operador más, 88, ahí tenemos la B2, la B3, le damos Enter y ahí tenemos esa sumatoria, que es lo mismo que hicimos en este lado, con la 3, aquí tengo la de los hombres. Vamos a borrar aquí, vamos a borrar aquí y vamos a borrar acá. En este caso me interesa lo que es la suma, y aquí abajo vamos a ponerle suma. Y para que se destaque un poquito le vamos a poner en negrita, y también podemos alinearla a la derecha y vamos a ponerle la función aquí.
vamos a hacerlo automático. Nos colocamos en la celda, en la B5, fíjense, B5, B5, y nos vamos a autosuma. En autosuma nos interesa la sumatoria. Al igual que hace un momento, ella sombrea todos los números que están encima, y como la otra fórmula ya no la tenemos, se nos hace un poquito más fácil, porque solamente hay que darle enter y ahí tenemos la suma. Vamos a suponer que entre esos estudiantes que están ahí nos faltó uno y hay que colocarlo. Vamos a insertarlo. Nos colocamos entre Francisco y Juan y vamos a insertar otro estudiante. Le damos un clic derecho y presionamos insertar. Fíjense cómo se insertó una fila nueva en blanco y ahí podemos trabajar. Vamos a poner aquí a Susana. Susana Duarte, y le ponemos una nota a Susana. Vamos a ponerle un 80 y fíjense qué pasa de manera automática. Inmediatamente presionemos enter, aquí esta suma debe de afectarse de manera automática. Fíjense cómo pasamos de 200, vamos a darle hacia atrás, control Z, de 271 a 351 cuando se agregó el 80. Pero si en vez de 80 era 81, ahí se afecta y va modificando de manera automática. Si yo quiero saber el promedio de las notas que están ahí, lo que yo tengo que hacer es sumar 93, 81, 88 más 90. Y luego la sumatoria de todo eso lo divido entre 1, 2, 3 y 4. Algo así. Sería igual esta cantidad entre 4. Y ahí tendríamos el promedio. El promedio de esas 4 notas sería 88. Pero imagínense que tenemos muchas filas de notas y estamos trabajando rápido. Entonces sería más práctico si en vez de hacerlo así, solamente invocamos la función, porque se puede dar el caso de que suma no la tenemos en esa tabulación y entonces se nos hace un poquito difícil el cálculo. Vamos a poner aquí promedio. Otra vez lo ponemos en negrita y luego lo justificamos. Pero si no queremos hacer todo eso, lo que hacemos es que le damos un clic a suma, copiamos ese formato y lo pegamos a promedio, y ya ahí automáticamente se le aplican esos dos formatos que le dimos a suma. Vamos a borrar esta fórmula y vamos a realizar el promedio similar como lo hicimos en suma. Entonces nos colocamos en promedio, vamos a autosuma, presionamos acá en promedio y automáticamente sombrea todo, pero no nos interesa la casilla donde está la suma, sino que nos interesa desde el 93, presionamos y nos movemos hacia abajo, hacia la última nota que queremos, y ahí presionamos la tecla enter y ahí fíjense cómo tenemos el 88 de manera automática con esa fórmula que dice promedio. De la misma manera también podemos saber con fórmula cuál es la mayor de toda esa nota y cuál es la menor de todas esas notas. Bueno, pues bien, aquí vamos a escribir mayor, le copiamos el formato y nos vamos a la fórmula. Vamos a autosuma. Entonces aquí, como es el mayor, buscamos la fórmula que dice max de máximo. Fíjense cómo lo sombrea todo, pero ya sabemos que las notas van desde aquí hasta acá. Le damos enter y ahí tenemos la nota mayor. Vamos a buscar la nota menor
y procedemos a colocar una casilla en la B9. Nos desplazamos hacia acá y le decimos min de nota menor. Ya sabemos el procedimiento, sombreamos hasta acá y ahí tenemos la nota menor. La nota menor de toda esa es 81 y la mayor es la 93. Vamos a suponer que en vez de 93 o en vez de 88 tenemos un 98. Fíjense cómo cambia la nota mayor, fíjense cómo cambia la sumatoria, fíjense cómo cambia el promedio. Vámonos con la menor ahora. Antes era 81, vamos a ponerla ahora 75. Y automáticamente cambia la suma, cambia el promedio y cambia la menor. La mayor se quedó igual porque no fue afectada en este momento. Aquí hay 4 notas. Hay una manera de saber la cantidad de notas que hay. Vamos a decir aquí cantidad. Y en cantidad nos colocamos acá y vamos a la fórmula de autosuma y le decimos contar números. Contar números, elegimos desde aquí hasta acá y le damos enter. Entonces aquí hay 4 notas. Todo eso podemos hacer un pequeño cuadro, algo sencillo, y aquí ponerle bordes, todos los bordes. Y aquí tenemos una pequeña tablita en la cual estamos utilizando lo que es el concepto de columna, el concepto de fila, lo que es las fórmulas de suma, promedio, mayor, máximo, min, mínimo y cantidad, que en este caso es contar. Vamos a visualizar esa tabla como queda. Tenemos nuestra pequeña tablita sencilla en Excel, pero utilizando fórmulas ya y con formatos muy básicos. Salimos de esa vista y aquí arriba vamos a agregarle vamos a insertar una fila. Fíjense que cuando inserté la fila, automáticamente toda la fórmula cambia. Fíjense que aquí ya no es desde la B2 hasta la B5, sino desde la B3 hasta la B6. Entonces, toda la fórmula, una vez que ya la realizan, el sistema de manera automática la va moviendo toda sin ustedes tener que hacer una por una. Entonces, aquí arriba podemos hacerle algo y decir que esto es una lista de notas. Le damos enter. Vamos a visualizarlo por acá en vista preliminar y ahí sale lista de notas. Vamos a cerrarlo y en este caso, como está solamente en la A1, podemos sombrear entre la A1 y la B1 y luego utilizar esta herramienta que se llama combinar y centrar. Ya le dimos combinar y centrar y aunque está en la A1, el sistema asume que la columna A y la columna B corresponde a ese rango para esa fila, de manera tal que si yo aumento esto, se sigue centrando, si disminuyo esto, se sigue centrando y siempre va a quedar en el centro. Siempre va a quedar en el centro. Fíjense cómo se va moviendo de manera automática. Vamos a visualizar y fíjense cómo tengo la lista de notas en la pantalla. Vamos a proceder a grabar lo que ya hemos realizado. Podemos hacerlo por aquí, por el icono de guardar o sencillamente guardar. Vamos a llamarle tabla 1 o tabla de notas. Tabla de nota 1, podemos tener varias y guardar. También vamos a proteger el documento como se hace en PowerPoint y Word, dándole este botón de acá y en preparar, cifrar documento.
como en ejemplos anteriores, vamos a ponerle la clave de seguridad 9999 y otra vez 9999 y ya nuestro documento está protegido. Recuerden salvar. Después que hacen eso, cerramos el documento y volvemos a abrir tabla de notas. Y a continuación me va a pedir lo que es la contraseña, que en este caso es 9999. Y aquí está nuestro documento. Para finalizar, en esta entrega de las partes sencillas de Excel, manejo sencillo, vamos a darle un formato automático a esta pequeña tabla, en la cual sombreamos la tabla. Luego que sombreamos la tabla nos vamos a formato como tabla y ahí tenemos diferentes tipos de formato que automáticamente se le va a asignar. Vamos a elegir este. Aquí presenta el rango desde la A1 hasta la B11, A1 hasta la B11, solo ahí, y ya ahí se le aplica ese formato a la tabla. Podemos visualizarlo y ahí tenemos la pequeña tabla, la tabla con ese pequeño formato. Entonces podemos seguir buscando otro tipo de formatos para esa tabla. Podemos elegir este, por ejemplo, un poquito más sobrio, así sencillo, y según ustedes lo vayan considerando. Vamos a elegir este, presentamos la tabla y hasta ahí tenemos la parte inicial del uso básico de Microsoft Excel, en la cual tenemos el concepto de fila, columna, celda, manejo de lo que es la columna para ponerla más amplia, más estrecha, y lo que es las fórmulas tanto automáticas, fórmula por el sistema, como nosotros mismos con el igual, y ya darle un pequeño formato sencillo a la tabla. Hasta aquí es todo y continuamos con otros videos.